Saludos, que el Señor te bendiga, bienvenido a otro episodio más, o bienvenidos a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento de estar contigo. Como siempre, agradecido al Señor de tu audiencia, de tu apoyo, de tus oraciones para con este canal dedicado al estudio de la palabra del Señor de una manera dispensacional. Recientemente estuve viendo un video, bueno, no lo vi completo, solamente vi algunas partes de un caballero. Bueno, me imagino que somos hermanos en Cristo, pero estaba atacando fuertemente esta doctrina de la manera en que uno estudia la palabra del Señor, entendiendo, porque si uno realmente lo va leyendo con calma y lo va estudiando, va a notar que aquí están pasando dos cosas muy importantes en la Escritura. Es como Dios trata a la nación de Israel, lo que pasa con la nación de Israel, ¿verdad? Que tiene todas sus promesas, el pacto, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Pero también podemos notar, y también el endurecimiento de Israel, rechazando al Mesías, que lo llevó al madero, y luego, a pesar de que ya Cristo había muerto en la cruz, fue sepultado y resucitado el tercer día, los apóstoles comenzaron a llevar el mensaje que se les había dado, el mensaje del reino. Pero la nación rechazó el mensaje. Lo que estaban haciendo realmente era rechazando a Dios. Pero Dios hace una movida estratégica muy interesante e incluye a aquellos que estábamos lejos. Realmente la salvación tenía que venir por Israel. Ellos tenían que ser la nación de sacerdotes. No fue así. Se supone que fuera una nación evangelizadora y que a través del testimonio de ellos y de la relación de ellos nacional con Jehová, el resto del mundo iba a ir tras seguirlos a ellos para llegar a Dios o algo así. No sucedió así, pero entonces Dios hizo algo sorprendente y revela el misterio. Se lo revela a su archienemigo de aquel momento, que era Saulo de Tarso. Ahora lo conocemos como el apóstol Pablo. Para considerar esto rapidito, que no es el punto realmente del mensaje, ¿verdad? De esta reflexión y estudio de la palabra del Señor, pero sí se mantiene en el marco de referencia con relación a que Dios se quiere dar a conocer, y se da a conocer por medio de su palabra. Si vamos a Hechos, y en Hechos el capítulo 13, Hechos capítulo 13, y vamos a leer vamos a tener un poquito de contexto desde el versículo 26. Hechos 13, 26. Hechos es un libro importante porque hay una transición de los tratos de Dios con la nación de Israel y está presentando algo novedoso, algo nuevo. Y va a dirigirse y ya va a quitar la pared de intermedia de separación que habría entre judíos y gentiles, y va a ser un nuevo hombre. Eso lo podemos leer en Efesios también. Esto no se puede hallar en el Antiguo Testamento, ni siquiera en los Evangelios, cuando Jesús estaba ministrando directamente a la nación de Israel y estaba, ¿verdad?, con sus discípulos, y todo el mensaje que él trajo para el establecimiento de promesas físicas terrenales para Israel, del establecimiento del reino en la tierra. A nosotros se nos habla en términos más celestiales, fuera de aquí, un encuentro en las nubes, en el aire, nuestra ciudadanía celestial, y Dios hizo algo completamente novedoso. Muchos no ven esto que yo te estoy explicando, y al no verlo, pues entonces viene el cuestionamiento al dispensacionalismo y todo esto, pero todo es bíblico, se puede probar por la Escritura. Pablo, ya estamos en el capítulo 13, ya Pablo fue interceptado maravillosa y milagrosamente por Jesús, glorificado y resucitado, y lo toma para sí, ¿verdad? Lo intercepta y lo va a convertir y lo va a designar como apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo. Poco sabía él lo que el Señor le iba a ir revelando en la revelación progresiva de las cosas, y de lo mucho que él tenía que ir quitando de los conceptos que él ya sabía como fariseo, y el Señor le iba a presentar algo completamente extraordinario. Por cierto, esto a mis espaldas estoy aquí en el tablado de Juana Díaz, del pueblo de Juana Díaz. Este es el Mar Caribe, más abajo está
la isla de Caja de Muertos, y si 800 y un poco más de millas hacia el sur de donde yo estoy está Venezuela o América del Sur. La mañana está muy serena, el mar está bastante tranquilo, pero ya estamos de lleno en lo que es la temporada de huracanes del 2025 y ya se están pendientes a que si se puede formar algún fenómeno. Realmente el país está en una situación tan difícil, política y económica y infraestructuralmente hablando, que sería algo bien desastroso si nos llega a afectar un fenómeno de estos o un terremoto como tuvimos en el año 2020. Que el Señor nos cuide y nos proteja. Pero vamos a Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 26. Ya Pablo está comenzando su ministerio, empieza a moverse y dice en este punto: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Se está dirigiendo, cuando dice eso, específicamente aquí a un grupo que son judíos, son de sus nacionales. Y los que entre vosotros teméis a Dios, los que están ahí, porque también en la audiencia, cuando él empieza a ministrar, hay gentiles. También había gentiles que habían sido prosélitos, que se habían convertido al judaísmo. Pero recuerden, cuando uno está hablando, uno no puede partir de la premisa de que todo el que está escuchando uno, ni siquiera en una iglesia, uno quisiera que todo el mundo que está presente en cualquier congregación cristiana, o llámese cristiana, todo el mundo fuera salvo. Pero como uno no lo sabe, uno tiene que ser bien específico y evangelizar y todo. Y como hemos explicado, las dos vertientes en que el cristiano se mueve: la parte evangelizadora para hablarle a aquellos que no han creído en Cristo, y está la parte edificadora, que es la parte de la edificación del cuerpo de Cristo, los que ya están adentro, para ir creciendo en los asuntos de Dios, en el conocimiento de su palabra, porque Él se quiere dar a conocer, ¿verdad? Lo sabemos. Dice lo siguiente: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Israel se endureció, pero eso no iba a detener a Dios. El plan de Dios desde el pasado eterno, cuando Él así lo decidió, en su santo ser, en su santa voluntad, en su soberanía, pues decidió este plan que ya se da a conocer a través de la Escritura. Dice el versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. No los recibieron. A lo suyo vino, a los suyos no recibieron, sobre todo los líderes espirituales, los supuestos custodios de la verdad de Dios revelada hasta ese momento, de lo que hablaban los profetas, de toda esta, ¿cómo yo le podría decir? Tipos, había maneras de ir más o menos dando a entender que Dios iba a hacer algo. Por ejemplo, cuando el sacrificio de Isaac, que entonces Dios proveyó un carnero. Cuando Jehová le pidió a la nación de Israel que marcara los dinteles de las puertas con sangre de cordero. Los sacrificios que Jehová le pidió a la nación de Israel, en los sacrificios para la expiación de pecados que se hacían, ese ritual se hacía constantemente, anualmente. Ya se sabía que tenía que haber un sacrificio de sangre. Bueno, desde el Edén con Caín y Abel, la ofrenda de Abel fue recibida bien. La ofrenda de Caín no fue recibida porque no era una ofrenda que tenía de muerte, derramamiento de sangre, un sacrificio. Y recuerden que la Escritura dice claramente que la paga del pecado es muerte. Cristo vino, y estamos hablando de Cristo y estamos hablando de Dios a la misma vez. Que Dios estaba en Cristo haciendo una obra de reconciliación, de redención, de perdón de pecados. El mismo Jesús en los evangelios decía que el que le había visto a Él, ha visto al Padre. Él decía, muéstranos al Padre. Y Él se sorprendía si están caminando con Él, Emmanuel, Dios con nosotros. La nación que exigía y pedía señales, se le dieron las señales. Jesús hizo muchos milagros públicos. Y los que no fueron públicos se dieron a conocer como quiera. Y de todos modos no fue suficiente. Sí, hubo un grupo que creyó en Él.
pero a nivel nacional la nación de Israel rechazó al Mesías. Y fue algo, ya ustedes saben cómo fue, de violento, de abusivo, de blasfemo, de herético, todo lo que se hizo en contra de la figura de Jesús. Pero él cumplió la misión que el Padre le envió. Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Así que están aquí contando, más bien, Lucas es el que escribe Hechos. Lucas está redactando esto, estamos leyendo, y está haciendo referencia a eventos históricos que son bien específicos en los evangelios. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Así que ahí queda evidenciado que realmente Cristo vivió, murió y después resucitó. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. O sea, ellos quedan para dar testimonio. Y es lo que se supone que tú y yo hacemos, dando el testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la mía, en la salvación que tenemos, en la situación que teníamos adversa con el pecado que nos separaba de Dios, pero ahora en Cristo hemos sido reconciliados. Todo esto porque el Señor así lo ha revelado y se ha dado a conocer a través de su palabra todas estas verdades. Él quiere que se sepan. Él es luz porque el mundo anda en tinieblas. Y cuando tenemos al Señor en nuestras vidas, que viene la luz, viene el conocimiento de su palabra, el entendimiento, viene la liberación, porque también somos libertados del pecado, como dice en Romanos el capítulo 6. Nuestro panorama de vida cambia radical y maravillosa y extraordinariamente bien, muy en favor de nosotros que no merecíamos nada. Por eso es que la gracia es tan maravillosa. El mensaje de la gracia, entre muchas cosas extraordinarias, tesoros que hallamos, doctrinas de la gracia, dentro del mensaje y la dispensación de la gracia, está el que deposita toda la responsabilidad, quien se lleva todo el crédito de nuestra salvación, es el Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos, nosotros somos simplemente vasos que hemos recibido estos tesoros, vasos de barro, como dice en Corintios, que hemos recibido esto, que no merecíamos, y tenemos que ser agradecidos y vivir de acuerdo a esta nueva identidad que tenemos en Cristo. Pero muchas de las religiones del mundo, inclusive muchas denominaciones llamadas cristianas, incluyen obras como parte de este, como si fuera una especie de procesos y de aros de fuego, como yo le llamo, para que las personas convenzan tal vez a otros, o por exigencia de alguien más, y digan, eres salvo porque hiciste esto y esto y esto, cuando simplemente es creer. Somos justificados por la fe, creyendo. Cualquier hombre que quiera justificarse de otra manera no está haciéndolo por gracia, no está creyendo en la obra completa en Cristo. Pablo dice en Colosenses que nosotros en él estamos completos. Cualquier cosa que atente contra eso es un error garrafal. Y está añadiéndole obra a una salvación que es enteramente por fe y por gracia. Tenemos la justicia de Dios, estamos de buenas ahora con el juez, pero es por su Hijo Jesucristo. Considerar cualquier otra cosa, obras, portarse bien, ser un buen ciudadano, el mundo necesita, y esto yo lo he dicho tantas veces, lo voy a repetir y me disculpa, el mundo necesita buenos ciudadanos, porque hay mucho desorden, hay abuso, hay maltrato, hay gente muy irresponsable en el mundo. Pero cuando estamos hablando de salvación, así no es que se llega a Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es un absoluto que el mundo choca contra eso. No le gusta. A mucha gente no le gusta esa expresión de parte de Jesús, porque no los deja con ninguna otra alternativa de ver si algo ellos pueden aportar, ¿verdad? Si yo puedo, Señor, déjame poner mi granito de arena en esto. Yo sé que tú has hecho mucho por mí, pero déjame hacer esto. Déjame hacer este sacrificio, déjame dar este donativo, déjame de esto, porque yo necesito hacer algo. Porque cuando uno dice que la salvación es por gracia, esto siempre me recuerda a un amigo, hermano, que aprecio muchísimo, si él ve esto se va a reír, que le dicen, tan fácil es esta salvación que solamente creer en Cristo. Antes de que alguien piense de esa forma, yo simplemente le voy a pedir con mucho respeto, pero con mucho amor
y siendo firme en estas cosas, porque hay que ser firme. Que se pare delante de la cruz y mire a Cristo y me diga que de fácil hay ahí. Que me diga que de fácil hubo ahí. Para que Él diga, es que a esto yo no le puedo añadir ni quitar nada. No tan solo fue el hecho de que Él es el sacrificio, porque por su carácter santo y porque Cristo nunca pecó. Es el único ser humano, la única persona en carne y hueso que ha existido sobre la faz de la tierra que nunca pecó. Si hubiese tenido alguna mancha en Él, Dios no lo hubiese recibido como una ofrenda agradable para Él quedar satisfecho como juez. Eso es lo importante de esto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Notan? Desde el antiguo, desde el pasado antiguo, se ve que hay muerte, que hay derramamiento de sangre, que hay un sacrificio. Al llegar Cristo, ya no hay, ya está todo completo. ¿Qué se hace? Se predica a Cristo, su salvación, que murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, y como dice Hechos capítulo 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero si las personas insisten, no, pero tienes que hacer esto, tienes que bautizarte en agua, tienes que ungirte en aceite, tienes que hacer esto, tienes que dejar lo otro, tienes que andar derechito para que Dios te reciba con bien y cuando te mueras entonces puedas ir al cielo, pues entonces nunca van a creer que Jesucristo es más que suficiente para la salvación de una persona. Buenos días, ¿cómo estás? Y ahí, caballero que está viendo lo que uno está haciendo aquí. Aquí haciendo estudios de la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Sí, bueno. ¿Cuál es el nombre suyo? ¿Cómo? Samuel. Es un nombre bíblico. Miguel. Otro nombre bíblico. Que Dios lo bendiga. ¿Puede caerse por ahí a confianza? Muy bien. Ahora bien, dice el versículo 32. Vamos a leer el 31 nuevamente. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. El 32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a los padres, porque se le había prometido un Mesías, se le había prometido al Cristo, al ungido de Dios, que ellos obviamente rechazaron, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Sigue hablando otras cosas en este capítulo. Ahora, vamos a leer el versículo 42 por asunto del tiempo. Pero léete este capítulo, es muy interesante, como también lo es el capítulo 15, el 16, el 17, bueno, Hechos. Estudia Hechos, lo que te quiero decir. Versículo 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, porque le hablaban directamente a los nacionales, el Señor insistió una y otra vez con ellos. Muchas veces desde la antigüedad, de siglos pasados, cuando estaba Jesús personalmente presente ante ellos, después que Él asciende, después de resucitar y asciende, seguía el Señor enviando gente hablándole a ellos. Pero ese corazón, y por eso yo siempre te invito a que leas el capítulo 11 de Romanos, se ve cuando se endurece el corazón. Y Dios los pone a un lado por ahora en lo que está haciendo esto novedoso, maravilloso y extraordinario, que es la dispensación de la gracia, el misterio recibido por el apóstol Pablo. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles, miren qué interesante, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Ya había, siempre piensa que hay alguien que está pendiente. Tal vez no es la masa, no es la mayoría de la gente, pero siempre piensa que hay alguien que está escuchando. Que hay una transacción hermosa y maravillosa entre Dios y ese corazón y ese pecador. Que Dios le está alando con cuerdas de amor, como algunos utilizan ese lenguaje tan lindo y como poético. Pero realmente lo que está haciendo, como Dios es amor y tiene completo interés por esa vida, como la tiene por la tuya y la mía, quiere lo mejor para nosotros. Y lo demostró claramente enviando a su Hijo Jesucristo, a su Hijo, para pagar el precio como si hubiese sido el mayor de los culpables.
Lo hizo pecado por nosotros para sustituirnos en la cruz. Maravillosa verdad que debe ser motivo de profunda reflexión de nuestras vidas. De realmente hacerle caso y buscar del Dios que se quiere dar a conocer a través de su Hijo, a través de su palabra, a través de su creación. De alguna manera alguien le busque y lo va a encontrar. Si quiere saber de Dios genuinamente, con un corazón sincero, no bajo sus términos, sino los términos de Dios, hallará algo maravilloso y transformador. Porque cuando alguien realmente tiene un encuentro con el Señor genuino, su vida jamás vuelve a ser la misma. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ellos seguían motivándolos a este mensaje de la gracia. El siguiente día de reposo se juntó, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué hermoso sería si hoy día fuera así, que casi todas las ciudades se reúnan para escuchar la palabra de Dios. Pero eso no es lo que está sucediendo. Pero siempre, te recuerdo, te enfatizo y puntualizo, siempre hay alguien que está pendiente y está buscando. Por eso no podemos dejar de ser embajadores, evangelistas, llevando un mensaje, ya sea de evangelismo o de edificación. Pero viendo los judíos, ¿verdad? Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Y aquí va otra vez el mismo problema de siempre. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Obviamente porque Pablo era antes un fariseo, conocía la ley, fue educado por el gran Gamaliel y sabía todos estos asuntos de la nación de Israel. Pero llegado a lo nuevo, él no puede seguir hablando de lo viejo. Ya él sabe demasiado y el Cristo resucitado, glorificado, nuestro Señor y Salvador, le está dando a él revelación. Recuerden, estuvo 3 años en Arabia y tantas cosas. Así le sucedió a otros que tuvieron la experiencia de que para que el Señor los reprogramara, por decirlo de una manera más contemporánea, el Señor tenía que sacar a esa persona aparte. Miren lo que pasó con el caso de Moisés, que fueron como 40 años. El caso de Pablo tuvo su tiempo también fuera, porque por eso es que él llega a la conclusión de que todo lo que él ya sabía y tenía, lo tenía por basura. Ya no le servía. Llegado a lo nuevo, hay que obedecer lo que el Señor quiere que hagamos y hablemos. Que hablemos este mensaje, este misterio, este mensaje de gracia, que Pablo dice también en Romanos que el mundo será juzgado por este evangelio. Voy a escribirte el texto abajo para que lo busques donde él dice eso. Y por aquí, déjame ver si puedo lograr que vean esto. Ese avión del ejército de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos acaba de salir del aeropuerto Mercedita, que queda al oeste donde yo me encuentro. Impresionante. Y un día de esto nosotros partimos y nos vamos a encontrar en las nubes con nuestro Salvador. No podía desaprovechar la oportunidad. Ay, así es esto. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Impresionante. Y es un avión que es enorme y sin embargo el aeropuerto de Mercedita, la pista no es tan grande, pero tiene tanta fuerza esos motores que logra salir. Gracias a Dios tiene suficiente potencia para el despegue. Muy bien, voy a regresar al punto donde me encontraba. Y estábamos en el 42 en adelante. Y entonces dice, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Estaban empujando, ¿verdad? En ese sentido escritural de esta batalla que había. El enemigo está metido en eso sutilmente, obviamente. Versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad. Escuchen esta parte que es bien importante.
A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Recuerden, la audiencia está compuesta mayormente de judíos. Hay prosélitos, también hay gentiles, pero mire cómo el enfoque está ahí. Usted lo puede captar. Que Dios le está hablando a ellos otra vez. Dice, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis. O sea, esta es otra expresión para decir que la rechazan, que no la quieren, que la echan fuera de sus vidas, de sus mentes, de su entendimiento, y lo que están haciendo es rechazando a Dios. Eso es lo que pasa, que Dios se quiere presentar, Dios les quiere hablar, pero no se va a forzar. Si no quieren, pues entonces tienen que vivir con las consecuencias. Dice, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Si fuera una puesta en escena de una obra de teatro, ahí es cuando el director le dice, gentiles, entren, y ahí es cuando entramos nosotros en juego. Los que estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos. Los que estábamos sin fe, sin Dios, sin esperanza en el mundo, ahora por Cristo, nos hemos acercado tanto a Dios, o más bien Él nos ha acercado hacia Él, por medio de su Hijo, que es el camino, la verdad y la vida, la puerta, el pan, el agua, la salvación, el Salvador, que nos ha adoptado como hijos. Ahora somos hijos de Dios por haber creído en Él. No piensen como la cultura piensa, que todos somos hijos de Dios, solo los que hemos creído en Cristo. Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios, y el Espíritu dice y lo certifica que nosotros somos hijos de Dios por Cristo, por haber creído en Cristo. Esa es la condición, esa es la regla. Pero el ser humano sigue buscando la manera de descifrarse, arreglarse, definirse a sí mismo sin Dios. Quiere tener una moral sin Dios. Quiere establecer leyes morales y hasta espirituales sin Dios, sin su Hijo, sin la Biblia y sin el Espíritu Santo. Imposible, lo que está teniendo es nada. Porque si Dios es absolutamente salvación y luz, cualquier cosa que se mueva de ahí, de ese punto, automáticamente, por lógica y sentido común, sabemos que lo que queda es tinieblas. Y en las tinieblas, ¿quién se mueve? Se mueve Satanás, el enemigo de las almas, en esta guerra campal que se lleva a cabo. Ese avión que acabó de pasar hace un momento pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica y está lista para entrar en combate de ser necesario, porque realmente es un avión de carga, para mover equipo y mover personal también. Nosotros somos miembros del ejército del Señor. La Fuerza Aérea de Dios, yo digo que son las aves, pero realmente nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y somos soldados del Señor, que tenemos una armadura que se nos ha dado para combatir una guerra espiritual. Mientras el mundo se entretiene y se duerme en tantas cosas y está realmente dormitando, está como quien está borracho, tal vez bajo los efectos de droga, está de una manera que no puede realmente poder llevar a cabo a lo que se le ha llamado, ¿verdad? De parte de Dios. No puede escuchar a Dios, no puede verlo. Dios está delante de ellos de pie, dice, aquí estoy, por medio de Cristo, mira, aquí estoy. Y no lo ven. Están como Pilato, en cierta manera, que Pilato preguntó a la verdad, que Jesucristo dijo que es la verdad. Le dijo, ¿qué es la verdad? Si hubiese esperado un poco, hubiese recibido una maravillosa respuesta. Y él tuvo sus dudas de juzgar a Jesús porque no veía nada malo en él. Y creo que hasta la esposa también le estaba diciendo, ten cuidado lo que vas a hacer. Pero se dejó llevar por una presión política, porque la masa estaba gritando. Y entonces él, por no tener una reyerta y un tumulto como un regente de un país extranjero, ¿verdad? De Roma, que estaba allí controlando política y militarmente toda aquella región, pues entonces se dio a la presión. Dice, nos volvemos a los gentiles. Marca eso en tu Biblia. Recuerda esto es bien importante. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Los 12 apóstoles son los apóstoles de la nación de Israel, los 12 apóstoles que recibieron el mensaje del reino. Vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prediquen el mensaje del reino, la esperanza terrenal, física de Israel para el cumplimiento de las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, para el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Pero cuando surge Pablo, Dios lo designa el apóstol de la iglesia, cuerpo de Cristo, a la cual tú y yo pertenecemos, con un mensaje particular para nosotros en este tiempo, que no estamos bajo la ley, como estuvieron ellos, sino que estamos bajo la gracia. Y esta salvación no es que se le niegue a Israel. No hay judío ni gentil, dice la Escritura. La pared intermedia de separación ha sido quitada y Dios está haciendo algo nuevo, novedoso, un nuevo hombre en Cristo, completo. Estamos con una salvación completa, con un perdón completo, con una justificación absoluta. Estamos ya de buenas con el juez. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dicen Romanos. O las cosas son como Dios dice o no son. Y por eso queremos llevar estos mensajes que son básicos de la fe cristiana, o se supone que lo sean. Pero mucha gente desconoce todo esto que tú y yo estamos meditando en él a través de la Escritura. No entiende esta distinción que hubo entre judíos y gentiles. No lo ven. Y lo que están recibiendo no es una palabra que es trazada de la manera que se espera que se trace, como buen obrero, como dice Pablo en 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15. El Señor Jesús en su ministerio terrenal dijo que todo iba a pasar, pero su palabra no iba a pasar. Así de importante es la palabra. Sabemos también por Colosenses capítulo 1, que hemos mencionado en tantas ocasiones, que Dios quiere que crezcamos en sabiduría, inteligencia espiritual, que estemos fortalecidos con su fuerza, fortalecidos con el poder de su fuerza, pero que tracemos la Escritura como es y la presentemos como es. Porque cuando leemos el capítulo 2 de Gálatas, sabemos lo que pasó, que Pablo tuvo que llamarle hasta la atención a Pedro, sí, a Pedro, el que dicen que tiene que las llaves de la iglesia y del infierno y todo lo demás, ¿verdad? Pues Pablo le tuvo que llamar la atención. ¿Por qué? Porque estaba llevando un mensaje doble, se comportaba de una manera con los gentiles y cuando veía a los judíos entrar se ponía ya como ellos y entonces ya Pablo tuvo que llamar la atención fuertemente. Y querían judaizar, que eso lo puedes leer en el capítulo 15 de Hechos, cuando querían que sí, habían judíos que habían creído en Jesús, pero querían que todavía siguieran con la circuncisión, que era algo que Jehová le mandó a la nación de Israel, como una marca en el prepucio, obviamente, del varón. No hay que explicar esto tanto, pero entonces ellos querían que de todos modos era Cristo más esto. Es fe en Cristo más obras. No. Cristo es suficiente para salvarnos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si alguien te quiere añadir algo más a eso, pues entonces tienes que presentar la Escritura. Y yo sé, yo he hablado esto en otras ocasiones, ¿verdad? Y tengo amistades grandes que aprecio, que van a congregaciones que se bautizan, pero ellos tienen claro que no es para salvación. Pero es algo que ellos tienen dentro de su estructura de membresía o de reglas locales, y eso se respeta. Pero que nadie le diga a alguien, si no te bautizas en agua no eres salvo, porque nuestra salvación está completa en Cristo. Perdón de todos los pecados, vida eterna, redimidos, adoptados, justificados, todo por la persona y obra de Cristo, y nosotros lo único que hicimos fue creer, poner nuestra fe, darnos cuenta que nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Y Efesios es bien claro en esto de que no es por obras, para que nadie se gloríe. El que se quiera glorificar o jactar por la obra que ha hecho, entonces lo que está haciendo es, sin darse cuenta, es desobedeciendo, o intencionalmente desobedeciendo a Dios y rechazando a Cristo. Y eso se oye bastante serio, ¿verdad? Bastante peligroso. Bueno, vamos a compartir algo más antes de terminar, y te agradezco tu tiempo. Pero hay una escritura bien sencilla que yo quiero recordar en este momento contigo.
porque mucho de lo que compartimos aquí es recordar para que no se nos olvide estas cosas, porque si no, nos enredamos en los asuntos del mundo es bien fácil olvidar poco a poco las cosas de Dios. Y Mateo 4:4 dice lo siguiente. Él respondió y dijo, y está hablando Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Si leemos el Reina Valera del 60, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. En una versión dice vive, en otra dice vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si vamos a 2 de Timoteo, el capítulo 3, 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16. Ahora vamos a ver otro avión. Y disculpa. Este es el avión de la aerolínea Frontier que sale también del aeropuerto Mercedita. Y ese va a la ciudad de Orlando, en Florida. Que Dios los cuide a todos y lleguen con bien. Muy bien. Y me acomodo aquí otra vez. Déjame acomodarme en otro sitio. Muy bien, ya pasó el avión. Me gusta que veas el ambiente, el panorama donde yo hago las cosas. Pero estamos buscando 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, dice así, toda la escritura, y la escritura es la palabra de Dios, es inspirada, o sea, emana, exhala, viene, proviene de Dios, es inspirada por Dios y útil, o sea, que sirve para algo, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Miren cómo Él se quiere dar a conocer. Mira cómo Él se expresa de tantas maneras. Y la Biblia está ahí. La Biblia ahora está digitalizada, como yo la estoy leyendo aquí, está en papel. Las hay en muchísimos idiomas. Todavía están trabajando diferentes ministerios, como el ministerio de Wycliffe, Bible Translators, que se pasa, ¿verdad? Ese es su ministerio principal, de ir traduciendo la palabra en los diferentes idiomas y dialectos que hay, que son muchísimos. Ellos tenían un proyecto, no sé en qué quedó, voy a indagar un poquito sobre ese proyecto, de que ellos querían tener por lo menos, aunque sea un capítulo de la Biblia, traducido en todo idioma o dialecto que se conoce hasta este momento. Y con el avance de la inteligencia artificial y la computación, esto se puede acelerar un poquito más. Pero el que quiera, a lo que quiero llegar con esto, el que quiera lo va a encontrar, el que busque a Dios lo va a encontrar, el que quiere saber de Él, yo le invito a que vaya a la iglesia bíblica de Juana Díaz. Es una iglesia que se estudia la palabra de Dios. Espero que la iglesia que tú asistes se estudie la palabra de Dios. Y se estudie correctamente, trazándola correctamente, con el mensaje para este tiempo y esta dispensación, entendiendo que toda la palabra es beneficiosa para nosotros, pero no todo lo que dice la Biblia habla de nosotros o es para nosotros. Así que aquí están los empleados del municipio de Juana Díaz haciendo su trabajo, dejando esta área bien recogida. Que Dios te bendiga grandemente. Se aprecia mucho lo que hacen, ¿verdad? Yo aproveché para venir a este panorama tan tranquilo del Mar Caribe. Está tranquilo, de verdad que está bueno. El que tenga un botecito o un jet ski puede ir bastante rapidito por ahí. Los otros días estaba hablando con una persona que tiene un bote que me invitó para ir a la isla de Caja de Muertos, porque allá hay un faro.
y es un lugar bien bonito y no está tan lejos, no está tan lejos de aquí de Juana Díaz, son 2 o 3, no sé cuántas millas hay, pero no es tan lejos, de verdad. Eh, Espero, si lo logro hacer, voy a grabar algo desde allí, si lo hago, si logro cuadrar el tiempo para ir a esta invitación que se me ha hecho. Yo hago esto y a pesar de las luchas que uno puede tener y que uno enfrenta, pues yo tengo mi vida como la tienes tú. Considero que esto que llevamos a cabo es de gran valor. Es mi anhelo, mi deseo de que realmente esto sea algo que tú te deleites, que crezcas. Es como una especie de empujoncito amoroso para que entonces tú sigas por ahí pidiéndole y preguntándole al Señor, pidiéndole que te dé sabiduría, entendimiento en las cosas, porque Él te lo va a dar. Él nos ama y Él quiere, no todo lo podemos entender de este lado de la vida hasta que estemos con Él. Pero todo lo que Él quiere que tú sepas de este lado, Él te lo va a dar. Nos lo está dando. Y vamos entendiendo muchas de estas cosas que yo te hablo. Yo, tiempo atrás, yo no podía comprenderlas. Pero voy creciendo, voy aprendiendo, haciendo los ajustes, ¿verdad? Porque a veces uno llega a una conjetura. Pero cuando uno se mete en la Escritura, ve la realidad de lo que dice ahí. Y así vamos creciendo, siendo edificados en la palabra de Dios por nuestro Señor poderoso y amoroso. Ya el sol está subiendo bastante fuerte. Es que si me voy a la sombra, no sale igual, la imagen no sale igual. Alguien debe estar diciendo, pues vete a la sombra, muchachos. No, aquí está bien. Yo quiero que tú te deleites esto, sobre todo los que viven fuera, para que vean qué maravilloso es esto. Y voy a hacer otra toma, una toma final, para que tú te lo disfrutes, y gracias por tu paciencia. Y le pido al Señor que te dé mucha salud. Pero sobre todo salud espiritual. Y aprecio grandemente tu tiempo, de verdad, de todo corazón. Hasta el próximo episodio. Vamos a seguir con esto. Seguro, ¿por qué no? Que el Señor te bendiga mucho.